Buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero, me presento, soy Begoña Rodríguez, la directora de BCC Innovation, centro tecnológico del Basque Culinary Center especializado en gastronomía y ubicado aquí en San Sebastián. Desde nuestra entidad trabajamos en proyectos de innovación con empresas de toda la cadena de valor gastroalimentaria. Desarrollamos también nuevo conocimiento a través de proyectos de investigación en los que participan empresas y otros centros de conocimiento y generamos o apoyamos la creación de nuevos negocios en el mundo food tech. Hoy queríamos hablar de uno de los ámbitos en los que trabajamos desde BTC Innovation, en lo que es la convergencia entre gastronomía o alimentación y salud. En el pleno siglo XXI, sabemos con certeza que nuestra alimentación tiene un impacto directo en nuestra salud. Pero quizás lo que no tenemos tan interiorizado es cómo la tecnología también está irrumpiendo con fuerza en este ámbito, modelándolo y formando un vínculo cada vez más estrecho con ese binomio que mencionábamos con anterioridad de salud y gastronomía, ¿no? Y de ello vamos a hablar en los próximos 50 minutos, ¿no? Al final de la jornada esperamos tener unos minutos, un pequeño huequito para que nuestros panelistas, un lujo por cierto de panelistas el que tenemos hoy, les podáis trasladar, nuestros oyentes desde el otro lado de la cámara, les podáis trasladar algunas preguntas que consideréis oportunas. Tenéis ahí en el chat, en el Zoom, en el apartado de preguntas y respuestas, podéis ponerlas ahí y como digo, dejaremos un pequeño hueco para ello en la agenda y mi compañera Noemí me ayudará con ello al final del evento. Pero bueno, comenzamos. Y para ello quiero presentaros a los miembros de esta mesa redonda, que como decía antes, son todo un lujo. Guillermo Reglero, en primer lugar, es doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ahora en excedencia porque está dirigiendo el Instituto INDEA de Alimentación. Tiene una dilatada experiencia en el campo de la investigación en alimentación, autor de más de 300 publicaciones de impacto internacional. Ha recibido numerosos premios como el Archer Daniels de la American Oil Chemist Society, premio también de la Sociedad Española de Gastronomía al mejor investigador en ciencias de la alimentación, medalla de honor al fomento de la invención 2015 de la Fundación García Cabrerizo y premio Fermina Oruña 2020 de la Comunidad de Madrid a la innovación. Buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta estupenda reunión de viernes por la mañana. Muchas gracias. Gracias a ti. También tenemos con nosotros a Aitor. Aitor Moreno es doctor por la Universidad del País Vasco y profesor en varios másters. Participa en la gestión de proyectos de I+D+I europeos y nacionales en áreas de aplicación de la inteligencia artificial, todo un experto en este ámbito. Actualmente es director del Departamento de Sistemas Inteligentes de Control y Gestión de Ibermática. Sus proyectos están relacionados con la implantación de sistemas de control basados en redes neuronales, algoritmos, sistemas de lógica difusa, sistemas expertos, análisis de grandes volúmenes de información y detección de información relevante en Internet. Muchas gracias, Aitor, por compartir este rato hoy con nosotros. Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, pues Buenos muchas días. Gracias a vosotros por invitarme a esta mesa con grandes expertos en la materia y bueno, pues un placer y un honor. El placer es nuestro. Pedro Prieto actualmente es director general de BeFood Lab, es empresa dedicada a la innovación de alimentos. Es doctor en alimentación, fisiología y salud por la Universidad de Navarra, máster europeo en nutrición y metabolismo en la Universidad de Navarra también, licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos y diplomado en nutrición humana y dietética por la Universidad San Pablo CEU. Tiene una dilatada experiencia como investigador y consultor en diferentes empresas del mundo food y también en la universidad. Es miembro de diversas entidades del Gobierno de Chile y también forma parte de redes de mentores de innovadores a lo largo del mundo, ¿no? En
Corfo, Chile, por ejemplo, Bioincuba, Perú, o aquí la propia Bain 4.0 en Euskadi. Muchas gracias, Pedro. Un placer tenerte hoy aquí también con nosotros. Gracias, Egunon, buenos días. El placer es mío compartir mesa con todos vosotros y poder viajar a BCC, ¿no? Aunque estemos en casa, pero viajar relativamente y empaparnos un poco de toda la innovación que sale de allí, de vuestros platos y de vuestras cabezas. Muchas gracias. Y por último, quiero presentaros a mi compañera Usune Echeverría. Usune es investigadora y responsable del área de salud y gastronomía de BCC Innovation. Es doctora cum laude por el Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología de la Universidad de Navarra, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del País Vasco. Está especializada en el estudio de los cambios metabolómicos y el análisis de la microbiota intestinal en enfermedades metabólicas. Ha cursado un máster europeo en alimentación, nutrición y metabolismo y cuenta con un máster universitario en dirección de empresas, en este caso por la Universidad de Deusto. Ha sido socia cofundadora de la startup Idomix Biotech SL y ahora mismo, dentro de BCC Innovation, en nuestro centro tecnológico, lidera las líneas de investigación de gastronomía personalizada y gastronomía saludable. Gracias, Usune. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días a todos. Bueno, un placer. La verdad es que mejor acompañada no podría estar, así que un gusto. Estupendo. Pues nada, sin más preámbulos, si os parece, empezamos y pasamos al debate, ¿vale? Bueno, pues yo diría que es algo obvio hoy en día, pero tenemos que señalar que cada individuo, cada persona, pues somos diferentes, tanto por nuestros factores intrínsecos como por nuestro entorno y hábitos, ¿no? Y ello hace que respondamos de forma diferente a los alimentos que consumimos. Y por ello, cada vez más se habla de nutrición o de gastronomía personalizada. ¿Por qué es importante esta personalización y de dónde surge esta necesidad, Guillermo? ¿Cuál es tu opinión? Yo lo veo como una necesidad y como una oportunidad. Somos conscientes de que la alimentación es un factor importantísimo en la salud, aunque solo sea por la cantidad de toneladas de alimentos, de comida, que hacemos pasar a través de nuestro sistema digestivo, en realidad a través de todo nuestro sistema corporal a lo largo de la vida, ¿no? O sea, en un día estamos a nivel de kilos entre lo que comemos y lo que bebemos. En un año nos podemos acercar a una tonelada, en toda la vida muchas toneladas. Eso tiene que tener naturalmente un efecto clarísimo en nuestra salud, porque además la evolución ha ido configurando nuestro cuerpo para que saquemos el mayor rendimiento posible de lo que comemos. Obviamente la ciencia de la nutrición existe desde hace muchas décadas, desde hace siglos realmente, y ha ido estudiando cómo la alimentación puede ser utilizada para mejorar nuestra calidad de vida a través de la salud, a través de la salud corporal. Sin embargo, el cambio de milenio, el pasar de los 2000 al 2001, realmente al milenio que estamos viviendo ahora mismo, se produjo también, o sea, ese cambio de milenio, pues en principio se esperaba que fuese transformador en algunas cosas. Quizá no lo ha sido en todas, no vamos con escafandra ni estas cosas, ni en platillo volante, ni nada de eso, como algunas veces pensábamos. Sin embargo, en el ámbito de la alimentación sí se produjo un cambio revolucionario. En el ámbito de la alimentación y la salud, fundamentalmente impulsado por las ciencias de la vida, porque desde el momento que se publicó en febrero de 2001 el código genético, a partir de ese momento la salud de la población ha cambiado drásticamente. Ahí sí que casi tenemos que estar pensando que vamos con una escafandra dietética, ¿no? Porque la oportunidad que da el código genético ha sido muy aprovechada.
en el ámbito científico internacional y ha habido un desarrollo espectacular de, bueno, las que llamamos ciencias de la vida, ¿no? La bioquímica, biología molecular, la biomedicina y entre ellas la nutrición. Es decir, ahora sabemos con detalle molecular qué es lo que o cómo intervienen los componentes de los alimentos, que a veces llamamos nutrientes o por extensión podemos llamar componentes de los alimentos, cómo intervienen en los procesos corporales a nivel celular, pero a nivel molecular. Eso nos da una oportunidad, como decía antes, extraordinaria de poder controlar la alimentación para poder intervenir de una manera eficiente en la salud. O sea, de una manera que se note, que realmente se puedan percibir efectos en la salud según sean los alimentos, los productos alimentarios o las dietas que hayamos consumido. Todo eso se puede conseguir sin perder el aspecto placentero, el aspecto social, el aspecto cultural de la alimentación. De hecho, las perspectivas que hay ahora mismo de que la alimentación pueda tener un carácter terapéutico para enfermedades muy graves. O sea, ahora mismo los desafíos que se están planteando con la alimentación son altísimos. O sea, se trata de intervenir en el cáncer, en el envejecimiento, por supuesto en trastornos cardiometabólicos, en el desarrollo cognitivo, en el deterioro cognitivo. Todos esos desafíos están ya en el ámbito de la alimentación. El hecho de que se puedan abordar mediante estrategias dietéticas es muy atractivo porque creo que la mayoría de nosotros preferimos tener un tratamiento para cualquier cosa que esté basado en productos alimentarios que confiamos más en ellos, suelen ser más placenteros, suelen ser más ricos de tomar que la mayoría de los fármacos, etc. Eso creo que abre unas perspectivas importantísimas. Entonces, la conjunción de las ciencias de la vida con la gastronomía, con las ciencias de la alimentación y ahora mismo también con el impulso de la digitalización, pues creo que realmente va a confirmar a cortísimo plazo que sí se ha producido una transformación del ámbito de la alimentación en el milenio del que ya llevamos vivido 20 años y empezando el 21. ¿No? Estupendo. O sea que tomamos febrero del 2001 como un punto, digamos, de inflexión en lo que es la alimentación y la salud, ¿no? Uxune, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión al respecto, respecto al tema de la personalización, de por qué surge esta necesidad y la importancia de la misma? Bueno, yo creo que Guillermo lo ha expresado perfectamente. Muy bien, sí. Realmente tenemos ese escenario de que, bueno, cada vez pues, las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Las enfermedades metabólicas siguen aumentando. Tenemos unas recomendaciones nutricionales que son necesarias tenerlas de base, pero que parece ser que todavía son insuficientes de cara a prevenir o, digamos, limitar el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? que hoy en día pues, suponen un porcentaje altísimo de las muertes a nivel global. Y luego, por otro lado, tenemos ese aspecto de la evolución de esas capacidades tecnológicas como las ciencias ómicas que se han dado y que nos permiten adquirir gran conocimiento de la persona, ¿no? Entonces, a nivel científico, se está viendo, ¿no? A la hora de tratar de abordar este tipo de enfermedades a través de la alimentación, cómo la intervención no es efectiva para todas las personas, y esto se debe y reside en las diferencias interindividuales que tenemos entre nosotros, ¿no? Entonces, ahí se está viendo pues, la importancia que tiene la personalización, teniendo en cuenta pues, todos estos datos que adquirimos a través de estas tecnologías, ¿no? Ese avance que se ha dado a nivel tecnológico, tanto
en las ciencias de la salud como también pues, a nivel pues, digital, ¿no? De las herramientas digitales y demás. Vale, estupendo. Pues lo tenemos claro desde un punto de vista científico, yo diría, pero para mí un poco surge la pregunta, y desde la industria, ¿cómo se está dando respuesta a esta personalización? Pedro, ¿qué nos puedes decir? Vale. Como decía Guillermo, haciendo una reflexión, ya que estamos como entre amigos, ¿no? En el 2001, la verdad que fue el salto, ¿no? En el genoma, pero si no recuerdo mal, eso costó 100 millones de dólares, o no sé, costó muchísimos millones de dólares el conseguir el genoma. Ahora mismo conseguir un genoma por $1.000, vamos a decir, o menos lo tenemos. Por tanto, el salto también que comentaba Usune tecnológico es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso en la industria ha impactado, ¿no? Pero yo creo que a nivel industrial de personalización de alimentos estamos todavía dando como los primeros pasitos, ¿no? Estamos comenzando, y yo creo que estamos comenzando en dos sentidos. Uno es en personalizar los momentos de consumo. Estamos innovando en alimentos para momentos de consumo por la noche, para ir a hacer yoga o para hacer otras cosas, y en alimentos un poquito más personalizados, ¿no? Para ello, desde la industria, lo que se hace es generar patrones genómicos en muchos casos, ¿no? Para democratizar un poco, vamos a decir, lo que es la nutrición personalizada. Y luego hay otra parte de la industria que sí que está trabajando en estudiar específicamente, por ejemplo, la microbiota y la genética, y con ello generar esos suplementos de fibra que vemos que se venden un poco personalizados, probióticos específicos. Ya no va a ser lo mismo ir al supermercado y comprar esa bebida con probióticos. ¿Va a seguir existiendo? Por supuesto, pero va a haber dijéramos, suscripciones. Ahora nos suscribimos a Netflix y está personalizado Netflix, ¿no? Nos sale que queremos ver series de narcotraficantes porque hemos visto la de Narcos, la de Pablo Escobar y la del otro. Entonces, habrá un Netflix de la alimentación en el cual pues diremos, nos han hecho tal análisis y queremos ese probiótico, ¿no? Entonces, esa personalización yo creo que viene muy también de la mano de todo el tema del avance de la impresión 3D y relacionar con otras tecnologías como es la inteligencia artificial, que no me voy a meter ahí, que eso es campo de Aitor. Pero, por ejemplo, tenemos ejemplos de Nestlé ha sacado ahora recientemente como una taza, como la antigua Nespresso, ¿no? Que ahora la llaman Nesquino, que es una tacita, que es una máquina que tiene 21 recetas hechas por nutricionistas y que son personalizadas, ¿no? Pues a mí me va el cereal y la leche y le tengo que añadir el ingrediente X. Todo esto muy natural, ¿no? Y luego hay pues cosas un poco más extrañas. Tienes barritas relajantes que están hechas en base a cuestionarios que te hacen de tu calidad del sueño, tu ritmo cardíaco, temas psicológicos. No es tan raro porque ahora todos tenemos, bueno, yo no tengo un reloj de estos digital porque no me gustan, pero mucha gente tiene tiene el ritmo cardíaco, la calidad del sueño. Entonces, esos datos están generando muchas cosas, ¿no? Luego hay una cosa que vi hace poco también, que es muy curiosa, que ha hecho que vamos a una tienda, nos analizan las variantes genéticas de 90 genes y nos crean como una pulsera, ¿no? Con nuestra genética. Y con esa pulsera yo voy escaneando por el supermercado los códigos de barras de los productos y esos códigos de barras están bajados a la base de datos de esa pulsera. Y entonces me va diciendo si son buenos o si son malos. Para mi perfil, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer, se están haciendo, pero yo creo que, como también se comentaba, no podemos perder el foco en la personalización del placer, la emoción y de relacionarse que tiene la comida, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? Y también creo que la personalización va a venir un poco de la mano de lo que yo llamo crear una tabla periódica de los alimentos. A día de hoy, aunque nos parezca raro, se habla de que conocemos el 80-90% del alimento. O sea, perdón, desconocemos el 80-90% de la composición del alimento. El resto no lo conocemos. Y eso es como
hace cuando yo estudié, el DNA y el RNA era como lo que había, ¿no? Y ahora resulta que hay los microRNA, los no sé qué, los no sé cuántos, lo que llamábamos secuencias basura, que resulta que no servía para nada, resulta que tiene toda la información, ¿no? Entonces, yo creo que en los alimentos va un poco así. Hay que crear una tabla periódica de los alimentos y descifrar un poquito, ¿no? Y siempre hay que ver la oportunidad de poner la tecnología y la ciencia al servicio de una necesidad tan común o tan trivial o cotidiana como puede ser el comer, ¿no? Vemos restaurantes que imprimen ya en Londres todos los platos los imprimen por 3D. En Tokio hay un restaurante que te hace el sushi basado en tu genética, te lo imprime allí mismo, detrás tiene las impresoras. Bueno, son cosas un poco futuristas, pero que bueno, que están ahí, ¿no? Vale. O sea, que entiendo que un poco futurista, pero bueno, en algún momento llegará que, no sé, la industria me diseñe un yogur a medida de Bego Rodríguez con su microbiota y su ADN, ¿no? No todavía, no yet, que dicen, pero bueno, vamos hacia allá un poco, ¿no? Y vamos hacia Vamos hacia allá, hacia hacia patrones patrones, genéticos, también hacia grupos, ¿no? A lo hacia mejor no grupos. tan personalizado, vamos, yo creo que va a haber un impasse, ¿no? O sea, va a ir Vale, hacia grupos y luego va a ir hacia Begoña el yogur que quiera, sí. ¿qué quieren? Vale, hablemos un poco de digitalización, ya que lo hemos mencionado hoy también, ¿no? Aitor, ¿qué papel crees que juega la tecnología en todo esto que estamos hablando de digitalización de la nutrición? ¿Y cuáles son las tecnologías, a tu juicio, que son claves o que van a ser claves en el futuro? Vale, bueno, pues lo habéis comentado muy bien. A ver, yo creo que la digitalización es vital, como se está demostrando ya desde hace bastantes años. No es algo futurista, es algo real, ¿no? Creo que con esto de la personalización, por comentar un poco antes de la parte más tecnológica, y yo soy muy tecnólogo, pero saltando un poco de la tecnología, creo que hay un movimiento más profundo en la personalización estoy de acuerdo. En la nutrición están las ciencias de la vida, las ciencias de la nutrición, y de repente aparecen las ciencias de los datos que complementan muy bien. Es un mundo científico, es un mundo científico que además tiene que tener una metodología científica, no es arte, una metodología científica basada en la experiencia, basada en hipótesis y en la validación de esas hipótesis y demostración. Pero creo que hay un cambio más profundo, que es el negocio en sí. Entendido el negocio como que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero bueno, nosotros también, me considero todavía joven, eh, está habiendo un cambio mental en el cual ya no vale el café para todos. Yo me acuerdo que hace ya años, hace 5 años, en proyectos clínicos, que hacemos muchos proyectos clínicos, un médico doctor me decía, es que los jóvenes no van a admitir que tengan que venir al hospital y estar esperando una hora, una cola para una cita, cuando igual con una foto, mandando la foto directamente y el médico le puede atender. No lo van a admitir porque están acostumbrados a la inmediatez. No están acostumbrados son a lo digital. Están acostumbrados a la personalización. O sea, la sociedad no va a admitir que tú recetes o diagnostiques igual para todo el mundo sin tener una personalización. Pero no es un tema ya científico ni tecnológico, es un tema de demanda social. Entonces, esa personalización, porque como decía Pedro, estamos acostumbrados a que Netflix nos personalice contenidos, a que Amazon nos personalice, nos recomiende incluso lo que tenemos que comprar. Nos estamos acostumbrados a la personalización y lo vemos como algo natural. Entonces, la nueva sociedad no va a admitir algo que no sea personalizado. Y el que no dé algo personalizado se va a quedar fuera del mercado. Se va a quedar fuera, pero porque hay un cambio muy, muy profundo en nuestro comportamiento. Y yo creo que ahí está la clave. A partir de ahí ya habrá que poner los medios tecnológicos, científicos, las plataformas para suministrar o para dar demanda a esa necesidad, ¿no? Y el que no lo haga no va a estar fuera, porque es una demanda, pero cultural. Dicho esto, ¿dónde está la digitalización? Pues en la captación de toda esa información. No me imagino a Netflix o a Amazon haciendo recomendaciones personalizadas a mano, teniendo a miles de personas recomendándote a ti lo que tengas que ver. Lo hacen son sistemas automáticos que son muy buenos porque llevamos 40 años, las mejores mentes
científicas y analíticas se han dedicado durante los últimos 40 años a trabajar en algoritmos muy especializados en el marketing y la publicidad, porque ha sido así, y ante la banca, pero han trabajado tanto, han sido mentes tan brillantes que tenemos ya una algoritmia y unas herramientas tan maduras y tan potentes que se utilizan en otros contextos de una forma muy natural, le hace banca, le hace industria, le hace marketing, sobre todo marketing, ¿y por qué no los vamos a utilizar en la nutrición personalizada? Entonces, ese es luego el cambio de paradigma, porque las ciencias de la vida, al final, si quieren abordar la personalización desde un método ingenieril, me refiero, desde una estrategia de generar estos, yo me imagino, gemelos digitales como decía Pedro, de grupos de personas similares a los cuales, no solamente para patologías, sino si alguien quiere correr y está en el grupo de triatlones que fuerzan mucho durante la semana, pues tendrán que tener una nutrición especializada para los que corren. Y no será la misma que para los que van en bici o para los nadadores o para los que hacen triatlón o para los que hacen yoga o para los que tienen una vida sedentaria. Pero claro, si desde un punto de vista científico queremos pautar esas recomendaciones desde un punto de vista ingenieril, en base a generar estos gemelos digitales, digamos, por métodos más heurísticos, por métodos más matemáticos, no vamos a llegar, porque es imposible llegar. Porque esto no es montar un cohete que va a la Luna, es muchísimo más difícil. Aquí, como decía Pedro, como decía Guillermo, interviene la microbiota, interviene la metabolómica, interviene la genómica, interviene nuestra forma de vida, nuestros consumos, nuestros antecedentes, o sea, es tan complejo que la única manera de hacerlo es a través de inteligencia artificial. No hay otra. No hay otra manera. Pero para eso necesitamos digitalizar, no podemos hacer proyectos de inteligencia artificial si no tenemos un corpus, un histórico bueno y potente que nos permita confrontar estas hipótesis iniciales y buscar indicios, evidencias de otras relaciones, quizás no tan evidentes, pero que se están dando. Y se está utilizando, quiero decir, para la parte genómica, en estos millones de euros que se han invertido para la parte genómica, se ha utilizado inteligencia artificial. Para el COVID, para todo el tema del COVID y el tema de cómo interaccionan las moléculas y las estructuras del virus con respecto a la infección, se han utilizado inteligencia artificial para hacer estas simulaciones. O sea, es algo que está en marcha, pero y es muy evidente, o sea, es muy claro y no es futurista, está ahí aquí. Pero hay que trabajar, como dice Pedro, en la industria hay que embeber más estos sistemas, todavía aún más, en los procesos industriales, ¿no? El problema no es la inteligencia artificial, el problema son los datos. Vale. Bueno, y en esa gestión de datos, Aitor, que ya has mencionado, porque entiendo que el volumen es ingente por todo lo que por todo lo que hay que tener en cuenta, todos los ingredientes en ese menú casi infinito, ¿qué dificultades acarrea pues la gestión de esos datos? No sé si la gestión o la obtención, porque son además datos individuales, que hay otro punto ahí como sumamente interesante. ¿Qué nos puedes decir de eso? El problema es la obtención, claramente. Bueno, pero es un problema... Quizás la protección, Aitor, también, de que sigan siendo individuales, ¿no? Totalmente. Ahí el problema es el tema legal. Digamos que la tecnología... O sea, tenemos las herramientas muy avanzadas para poder avanzar de una forma acelerada. Avanzaríamos décadas si pudiésemos utilizar todos los datos que ya están disponibles. A nivel tecnológico lo tenemos ahí. También hace años ya, igual hace 10 años... trabajando en otros proyectos también de microbiota y ómicas, me decía un centro bastante muy potente en el tema de probióticos, me decía, tenemos que dejar de hacer análisis de genómicos, o sea, parar las máquinas de espectrometrías de masas, teníamos que pararlas ya, porque tenemos información. O sea, hay información a nivel mundial de genómica y de espectrometrías a patadas. Y cada vez que vamos a hacer una investigación, volvemos a hacer análisis de saliva, volvemos a hacer análisis de muestras
que seguramente que hay esa información, esa información estará disponible porque el laboratorio al lado lo tendrá. Pero como no nos hablamos, aquí como los laboratorios, cada uno hace su investigación, digamos que sacamos la cabeza para ver si podemos conseguir fondos para una investigación, cuando nos metemos en el laboratorio, hacemos cada uno lo nuestro y ya está. Entonces yo creo que el problema es la interoperabilidad. Y es un problema, las farmacéuticas, o sea, cuando sacan un fármaco, ¿cuál es la N de validación de los fármacos? No es una N muy grande. O sea, yo no es por alarmar a nadie, pero no son Ns muy grandes. O sea, el soporte científico no es muy potente. Entonces, la importancia el problema es la interoperabilidad. Cómo recogemos todos esos datos y cómo los ponemos a disposición de todos laboratorios, empresas, industria, analistas, científicos, lo ponemos a disposición para que se pueda reutilizar, ¿no? Y nos enfrentamos directamente con unas estrategias legales muy fuertes, también ahí sí que no hay una gestión del cambio, creo, no hay una cultura del intercambio de datos para el bien general, empezando por las administraciones públicas y terminando por cada uno de nosotros. Aunque luego es contradictorio, porque luego cuando vamos a una tienda y nos piden el código postal, lo damos alegremente. Sí. O sea, no tenemos una cultura, y creo que también aquí la educación es fundamental, no tenemos una cultura de la importancia que tienen nuestros datos y lo importante o no que es ceder ciertos datos, ni para mal ni para bien. Quiero decir, yo creo que es importante ceder nuestros datos clínicos, por ejemplo, en una base de datos, imaginaos, europea, en la cual se pudieran compartir todos esos datos para el bien común. Y creo que es importante también no dar ciertos datos como muy personales tan alegremente como los podemos dar en otros contextos. Entonces, esa educación sobre el dato y sobre la importancia del dato no la tenemos creo que no la tenemos interiorizada y tampoco nadie nos está enseñando cómo hacerlo. Pero bueno, me quedo, Aitor, con que por lo menos la tecnología está desarrollada, ¿no? Y ya está, o sea, no es que hay que hacer muchos avances y el TRL está ya cercano al mercado, vamos a decir. Pero bueno, voy a pasar en un momentito, si me permitís, de la tecnología a la persona otra vez. Y sí que quería preguntarles si os parece, Guillermo, Usune, bueno, pues podemos influir también en nuestras características personales a través de la alimentación para mejorar nuestra salud. Entiendo que sí, pero ¿cómo debemos trabajar ese ámbito? Vale, gracias. Bueno, sí, yo creo que estamos en ello. Guillermo, me imagino que quizás puede hablar desde su experiencia en lo que es todo el tema genética, pero yo, por ejemplo, desde el punto de vista de los avances que se están dando y el conocimiento que se está adquiriendo en cuanto a la influencia que tiene la alimentación sobre la microbiota intestinal, esto es evidente. Es decir, ya hay profesionales que hablan de que los alimentos no hay que mirarlos tanto por las calorías que nos aportan, sino, por ejemplo, por la inflamación que pueden llegar a generar a nivel de nuestro organismo, ¿no? Porque lo que consumimos entra en contacto inicial con nuestro aparato digestivo, donde se encuentran esas bacterias intestinales, y lo que se está observando es que evidentemente hay perfiles de bacterias asociadas al consumo de ciertos alimentos y que en base a ese perfil que podemos tener cada uno de nosotros tenemos una capacidad para aprovechar los alimentos mayor o menor. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego, quizás a la hora de desarrollar servicios avanzados, pues puede todavía, es necesario investigarlo más, pero estamos en ello y sí que es una realidad, vamos. Guillermo, ¿algo más que añadir? Bueno, yo quería añadir, he estado muy atento, por supuesto, a todas las intervenciones y he oído cosas muy, muy interesantes. Entonces, me han venido a la cabeza algunas ideas. La primera de ellas que estoy teniendo es que
creo que es necesario que pongamos un poco de orden en este nuevo contexto, porque ya sufrimos nos dimos un buen estacazo hace unos años con los alimentos funcionales, porque los humanos somos especialistas en poner el carro delante de los bueyes. Entonces, en cuanto a la Unión Europea, allá por los principios de los años 90, empezaron a hablar, empezaron a hablar mirando a Japón de los alimentos funcionales, se generó un auténtico alboroto en la industria alimentaria de producción de unas cosas que se llamaban funcionales, que tenían pretendidos efectos para la salud, y todo ello acabó provocando una regulación por parte de la EFSA absolutamente restrictiva y que no hemos podido superar todavía, y que ha anulado en grandísima medida las posibilidades que podían tener los alimentos funcionales si se hubiese gestionado mejor. Entonces no hagamos ahora lo mismo. Yo creo que hay que tener claro, ahora mismo tenemos mucho conocimiento científico, pero desde luego no todo, ¿eh? Nos queda un recorrido enorme de conocimientos básicos de las interacciones de los componentes de los alimentos con los procesos corporales en general. Nos queda un recorrido grande y ese recorrido lo estamos haciendo gracias al desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías, como por supuesto la capacidad de análisis de la microbiota, el microbioma, la genómica, todas las tecnologías ómicas, etc. O sea, vamos bien, vamos por buen camino, vamos aprendiendo cosas muy rápidamente y además cosas muy importantes, pero nos queda recorrido. Entonces, no nos precipitemos. O sea, no precipitarse no significa ir lento. Podemos ir rapidísimos, pero de una manera organizada. A mí me pareció muy interesante la palabra que ha mencionado Aitor de validación, base científica, etc. Lo que necesitamos es que cualquier estrategia alimentaria basada en un principio activo concretísimo o basada en una dieta completa esté validada para un efecto concreto. Entonces, yo ahí creo que va siendo el momento de distinguir entre el concepto personalización y el concepto precisión. Es decir, yo me esfuerzo en primer lugar, para convencerme a mí mismo, porque lo primero que hay que hacer es tener las cosas claras uno mismo, y eso cuesta siempre un poco. Yo creo que deberíamos hablar de alimentación personalizada y de nutrición de precisión, que creo que son dos cosas diferentes. El concepto personalización ya lo hemos devaluado un poco, como hicimos con los alimentos funcionales. Ya estamos aquí personalizando cosas que sí, que perfecto, que si es que yo mismo soy capaz de personalizar mucho mi alimentación, porque voy, me compro el café que me gusta y ya he personalizado ese café porque elijo el que me gusta. Entonces, la personalización, digamos que puede tener, o podemos empezar a utilizarlo con un carácter más amplio, no tan específico. Y sin embargo, yo reservaría para la intervención nutricional en la salud el concepto de precisión, porque el concepto de precisión sí que está basado en conocimientos a nivel moleculares y en validación de los efectos. Entonces, eso es un entorno de precisión. Y ese entorno de precisión podemos destinarlo a los retos más importantes. Como decíamos antes, yo estoy viendo en la bibliografía que hay grupos que están trabajando en estrategias alimentarias para prevenir la recaída en cáncer. Nada menos. O sea, la recaída en cualquier tipo de cáncer se asocia con el peor pronóstico normalmente. Ser capaces de abordar objetivos de ese tipo es algo absolutamente ilusionante, pero tenemos que ponerlo en el contexto adecuado, en el contexto de la precisión científica, del conocimiento de los mecanismos moleculares y de la validación en humanos de los efectos que estamos persiguiendo. Ese es un campo espectacular y un campo donde la alimentación podrá dar un impulso a la salud de la población enorme y además no tardando mucho. Entonces, esa es una cosa. Y otra cosa es la alimentación de precisión. Y la alimentación de precisión, por ejemplo,
Se han puesto aquí ejemplos muy buenos, por ejemplo, los deportistas. Sí que podemos hacer una personalización de la nutrición en el ámbito del deporte. No es lo mismo la nutrición que tengamos que destinar a las primeras plantillas de los equipos de la primera división, que juegan partidos cada 3 días y se pegan unas palizas monumentales y además es muy competitivo y tienen que jugar al máximo, etcétera. Esos necesitarán una personalización de su alimentación. O no es lo mismo el ciclista aficionado que sale con su club los domingos por la mañana y quiere dar la talla. No quiere que su pelotón lo deje atrás y quiere seguir el ritmo del pelotón y tal. Bueno, pues necesita también una cierta personalización. O no es lo mismo las personas sedentarias que necesitan también otra personalización de su alimentación, ¿no? Quiero decir que el concepto personalización es muy amplio, se puede dedicar a muchas cosas y muy bien, pero podemos reservar el de nutrición de precisión para los desafíos más importantes y para la intervención en la salud, porque lo de la salud es una cosa muy seria. Entonces, quizá podemos establecer un poco de orden, no sea cosa que nos la volvamos a dar como nos ha ocurrido con los alimentos funcionales. Pues anotado Guillermo, para los desafíos importantes el concepto de nutrición de precisión, que es algo de lo que habla mucho mi compañera Usune, por cierto. Estamos ya lo siento, pero en la recta final de este webinar. Porque Usune se dedica a ello. Usune tiene la salud como objetivo de su investigación. Claro. Precisamente por eso va hacia ese objetivo con la precisión. Claro que sí. Por eso lo utilizamos eso en BCC Innovation. Por lo que os comentaba, 2 preguntas me quedan, si me permitís, y luego le paso a Noé el micro para una más. Elige, Noé, una de las que tengamos ahí de nuestros oyentes. Y ahí sí que ya os voy a pedir un poquito de brevedad para no pasarnos mucho del tiempo. Pero sí quería hacer un poco un guiño al sistema de salud, que creo, Aitor, tú lo has comentado antes, ¿no? Los millennials es la inmediatez y va a cambiar el sistema en el que vamos a ser atendidos cuando vayamos al médico, pero sí que también nosotros habíamos reflexionado porque, por ejemplo, en países que tenemos como referentes en este ámbito, como puede ser Japón, ya estamos viendo que hay un cambio de paradigma enorme, ¿no? En lo que es la atención sanitaria, ¿no? Vamos hacia un escenario de prevención de enfermedades, no en una atención basada en el tratamiento de las enfermedades, sino en la propia prevención. Vamos también hacia la salud, por supuesto, personalizada, y vamos también hacia una salud quizás autogestionada, ¿no? Donde cada individuo, pues como creo que también antes mencionaba Pedro, podrá gestionar su salud, no solamente a través de la alimentación, sino a través de wearables, etcétera, ¿no? Aitor, ¿cómo te imaginas tú ese modelo de atención en el futuro y qué podríamos hacer entre todos para facilitar o promover esa autogestión de la salud? Si me lanzas brevemente tu impresión. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, yo creo, lo hemos hablado muchas veces, Pedro, Usune y yo, que las 3 patas de la nutrición, el placer y la salud, ¿no? Esas son las tres dimensiones de todo lo que estamos hablando. ¿Y cómo veo en el futuro? En el futuro inmediato y que ya está ocurriendo. Pues veo que nos vamos a... que estos sistemas, esta parte de inteligencia artificial que va a ser capaz de recomendarnos, bien, estoy muy de acuerdo con Guillermo, la alimentación personalizada, pero también la nutrición de precisión, porque al final estos sistemas lo que nos hacen es darnos evidencias de una forma matemática y objetiva de lo que ocurre, ¿no? con estos datos, con estos históricos. Va a ser un punto importante en esta nueva forma cultural de comer y de tomar la salud, ¿no? Porque lo estamos viendo ya. O sea, inconscientemente tenemos, como decía Pedro, los relojes, los wearables, y siempre estamos mirando, hoy he hecho ya los 10.000 pasos, bien, ya me quedo tranquilo. O sea, nadie nos ha dicho que tenemos que hacer 10.000 pasos al día. Pero como no sé por qué, qué ha pasado, que ya todo el mundo está con los 10.000 pesos en la cabeza. Y ya, hay un cambio. Entonces, dentro de poco, hoy ya he comido, ya llegó a mi límite de potasio, a mi límite de grasas saturadas, ya me tengo que cuidar. Nadie nos va a obligar a hacerlo, pero está habiendo una cultura de, igual que hago mis 10.000 pasos, bueno, pues
no me voy a comer, mira, me iba a comer ahora un helado, no me lo voy a comer, voy a andar un poco más. Eso se está embebiendo culturalmente. Yo creo que es el punto de disrupción. Ya me callo porque si me dejáis hablar, yo sí. Bueno, por último, Pedro, sí una pregunta para ti, porque claro, hemos hablado de un montón de desafíos que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, solamente en el ámbito de la salud y la alimentación, pero claro, tenemos yo creo que otro más que se suma a todo este gran, estupendo reto, que es el que la población seguramente para 2050 podrá rondar, depende de las estadísticas, los 9.600 millones de personas. Entonces, ¿hasta qué punto la industria va a poder alimentar, vamos a decir, de una forma saludable a todo ese volumen de personas en un sistema que en principio parece que está falto de recursos? ¿Cómo lo ves tú? Vale, pregunta difícil, pero Sí. vamos a intentar abordarla. O sea, como decía Aitor y Guillermo, al final vamos a tener que colaborar entre todos, ¿no? No solo va a ser la pata de la industria, ¿no? O sea, esto yo creo que viene en ese cambio de una transición alimentaria, ¿no? Hacia nuevos modelos más sostenibles, sobre todo, más sostenibles, más saludables y más inclusivos, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma de pensar de lo lineal que antes pensábamos, cojo la patata, la proceso y la pongo a vender y si se vende bien y si no, no, sino a pensar en algo circular, ¿no? Y ello nos va a hacer a producir de manera más inteligente y sostenible para ser más eficientes. No olvidemos que 1/3 de la comida que se produce la tiramos Sí. a nivel mundial. Eso supone la cifra pequeña, vamos a decir la pequeña en tono irónico, de 750.000 millones de dólares, así que tiramos a la basura, ¿no? Por tanto, yo creo que hay 3 variables que la industria va a tener que tener en cuenta. Una es luchar por el desperdicio, va a tener que hacer nuevos mecanismos, trabajar con ese desperdicio, los subproductos. A día de hoy, si tú presentas un proyecto de innovación y no tienes subproductos o algo de economía circular, es como este proyecto no vale para nada. Por tanto, todo subproducto va a tener un uso. Yo siempre digo que la estrategia del campo a la mesa, yo creo que está antigua. Tiene que ser del campo al cubo de basura. Y hay que llamarla así, yo la llamaría así. Y bueno, igual que no nos da miedo cambiar unas cosas, yo la llamaría así. Entonces, hay bebidas que ya te hablan de que están con la cáscara del cacao, con subproductos, no tienen ningún problema, los upcycles, cervezas hechas con las tapas de molde estas, cuando ves las cortezas, todo esto que vemos el pan blanco y han quitado las cortezas, pues con esas cortezas se hacen cervezas. Luego hay otro tema muy importante que es el autoabastecimiento. Creo que nosotros mismos nos vamos a autoabastecer con el tema de agricultura vertical. Hay huertos ya en movimiento. Si te vas a países del norte de Europa, ves que los autobuses llevan encima huertos que la gente cultiva y que los recoge a cada X tiempo. Y luego ya vemos que en los supermercados hay pequeñas zonas como con cultivos hidropónicos en Israel, ya vemos eso. Vemos una empresa alemana que ha ganado en rondas de financiación 300 millones de euros en 5 años, que ya tiene como pequeñas como neveras, vamos a decir, en Copenhague, Londres, Berlín, con lechugas, zanahorias, etcétera. Y luego vemos también que en Francia están poniendo contenedores en los campus universitarios con lechugas, etcétera, ¿no? De contenedores de estos de barco que ya no se usan, un cultivo hidropónico y ahí lo coge. Por tanto, ahí hay un autoabastecimiento. Y luego la última pata que tiene la industria es las nuevas food techs, ¿no? Que vosotros conocéis muy bien del de BCC Innovation y que va un poco enfocado a buscar alternativas proteicas. Nos vamos a atrever a reinventar todo. O sea, la industria, y estoy de acuerdo en eso como Guillermo, nos la volveremos a pegar otra vez. No hay duda, o sea, Seguro. tropezaremos, porque vamos a reinventar todo. O sea, queremos que una gamba no tenga nada de proteína de pescado porque pobre animal de mar, o sea, pobre pescado, y vamos a hacerla con proteína de legumbres, etcétera, o de insectos. Estamos hablando de los nuevos cereales del mar, estos que ha descubierto el chef Ángel León, que creo que va a ser algo muy interesante para este tema. Hablamos del cultivo celular ya sin ningún tapujo.
¿no? O sea, lo que costaba una hamburguesa $300.000, ahora ya cuesta menos. Y ya en Singapur se ha autorizado la venta de cultivo celular. En Israel hay un restaurante que creo que vende solo pollo celular. Y hablamos de cómo vamos a usar la fermentación, un proceso que es tan antiguo como la fermentación, pero adaptado a la nueva realidad en combinaciones con inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, yo creo que la tecnología la vamos a usar con sentido para hacer lo mismo que hacemos, pero más eficiente y sobre todo hacer también cosas diferentes, pensando en que tiene que ser bueno para la salud, eso es lo primero, bueno para el planeta y bueno para el negocio. No nos olvidemos que a todos nos gusta ganar dinero y ser rentables en todos los trabajos. Pues me gusta un poco este cierre porque hemos empezado el webinar hablando de salud, de alimentación, tecnología y al final hemos añadido un nuevo palabra más, que es el tema de sostenibilidad o economía circular, que también tenemos que meter un poco en la caja, ¿no? Yo me quedo un poco así como conclusión breve porque estamos ya fuera de tiempo. Le voy a pasar el micro a mi compañera Noé, a ver si no tiene problemas con la tecnología, valga la redundancia, para ver si nos puede trasladar. Noé, solamente elige solamente una pregunta para alguno de ellos, porque ya vamos a respetar, si os parece, los tiempos y que responda, pues no sé, o la persona a la que le han dirigido esa palabra o elige tú uno de nuestros panelistas, Noé. Vale, pues mira, hay una pregunta yo creo que bastante importante, ¿no? Relacionada con el principio quizás de la sesión y con el final, ¿no? Nos comenta Carmen que quizás Guillermo, que lo has comentado sobre todo al principio, ¿no? Pero para ahondar un poquito más en esa parte, si con todo esto que hemos hablado de la nutrición personalizada, de precisión, etcétera, no estamos corriendo el riesgo de perder esa dimensión cultural, de placer, de sostenibilidad. Por eso decía que también se relaciona un poco con el final, ¿no? Y si no, tenemos que incluir estas variables en los nuevos diseños de dietas o de soluciones tecnológicas, ¿no? No, yo creo que no y espero que no. La base cultural, sociológica, psicológica de la alimentación es fortísima, fortísima. Vamos, yo conozco a excelentes nutricionistas que están muy gordos. Bueno, quiero decir que a lo mejor hay otros aspectos que prevalecen incluso por encima del conocimiento científico, ¿no? No, creo que no. Precisamente el valor que tiene la alimentación como estrategia de mejora de la salud, del bienestar, el mayor valor que tiene es que es alimentación, porque lo mismo se podría conseguir con los fármacos. Y si existe una nutrición de precisión compitiendo con la medicina de precisión, es precisamente por este aspecto placentero, social, cultural, etcétera, que tiene la alimentación y que yo creo que nunca se va a perder porque está absolutamente radicado en el género humano. Pues nada, cerramos entonces este webinar con el concepto de gastronomía y bienestar y disfrute, que realmente es un poco lo que es, ¿no? Volvemos un poco a los orígenes. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por dedicarnos este ratito y espero que los oyentes lo hayan disfrutado. A mí, desde luego, se me ha hecho cortísimo y he aprendido muchísimas cosas, así que Milla Esker, muchísimas gracias a todos. Hasta la siguiente, porque creo que este tema dará de sí un poquito más para futuras ocasiones. Muchísimas gracias y buen día.